Hay algo que nadie te dijo cuando eras niña sobre ser amable. Nadie te explicó que la amabilidad, cuando se aprende como mecanismo de supervivencia, no es una virtud. Es una deuda. Una deuda silenciosa que pagas cada vez que sonríes cuando no quieres, que cedes cuando no deberías, que suavizas lo que deberías decir con claridad. Y durante años, esa deuda la pagaste. Con tu energía. Con tu tiempo. Con partes de ti misma que nunca recuperaste completamente. Pero hay algo que está cambiando en ti. O ya cambió. Porque si estás aquí, si este título resonó en algún lugar de tu interior, es porque ya sabes de qué estamos hablando. Ya viviste el proceso. Ya estás del otro lado, o estás cruzando el umbral. Y algo en ti ya no responde igual que antes. Ya no sonríes por obligación. Ya no explicas lo que no necesita ser explicado. Ya no suavizas lo que merece ser dicho con firmeza. Y hay personas en tu vida que no entienden qué pasó contigo. Que dicen que cambiaste. Que ya no eres la misma. Que te volviste fría, distante, difícil. Y hoy vamos a hablar de exactamente eso. De por qué ese cambio no es un problema. Es la señal más clara de que algo en ti finalmente sanó. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana. Este espacio existe para la mujer que ya pasó por demasiado y está reconstruyendo desde adentro. Y lo que vamos a hablar hoy puede ser una de las conversaciones más importantes de ese proceso. Empecemos desde el principio. Desde donde todo comenzó. La empática no nació siendo amable con todos por elección libre y consciente. Fue condicionada. Y ese condicionamiento ocurrió tan temprano, y de maneras tan sutiles, que para cuando fue adulta ya no podía distinguir entre lo que sentía genuinamente y lo que había aprendido a sentir para sobrevivir. ¿Cómo ocurre ese condicionamiento? De muchas maneras. A veces en familias donde el conflicto era peligroso, donde expresar lo que sentías generaba consecuencias, donde ser amable y manejable era la única manera de mantener la paz. A veces en entornos donde recibir amor dependía de cuánto dabas, de cuánto agradabas, de cuánto te adaptabas a lo que los demás necesitaban. El mensaje que recibió, aunque nunca se dijo en voz alta, fue este: tu valor depende de cuánto eres capaz de dar. Y si das suficiente, si eres suficientemente amable, suficientemente comprensiva, suficientemente disponible, las personas te elegirán. Te quedarán. Te amarán. Eso no es amor. Es un contrato. Un contrato que la empática firmó sin saberlo siendo muy pequeña. Y ese contrato la siguió a cada relación que tuvo después. Dime en los comentarios, ¿reconoces ese patrón en ti? ¿Hubo un momento en que te diste cuenta de que tu amabilidad no era completamente tuya, que había algo de miedo detrás de ella? Escríbelo, porque lo que vas a leer en las respuestas va a hacerte sentir que no estás sola en esto. Ahora viene la parte que más duele reconocer. Ese contrato, esa amabilidad condicionada, no solo no fue valorada por las personas correctas, fue detectada y explotada por exactamente las personas equivocadas. Porque los perfiles tóxicos y los narcisistas tienen una capacidad casi instintiva para identificar a alguien que aprendió que su valor depende de dar, que tiene miedo al conflicto, que prefiere ceder antes que generar tensión, que va a explicar, justificar y disculparse antes de defender su posición. Esa persona, para un manipulador, no es simplemente alguien amable. Es alguien predecible. Y la previsibilidad, en el sistema del narcisista, es sinónimo de control. Cada vez que ella cedió, él aprendió que la presión funciona. Cada vez que ella sonrió cuando no quería, él aprendió que puede ignorar sus límites sin consecuencias. Cada vez que ella explicó y justificó lo que no necesitaba ser explicado ni justificado, él aprendió que tiene acceso a su mundo interior sin tener que ganárselo. Y así, lo que ella creía que era una fortaleza, su capacidad de dar, su amabilidad, su disposición, se convirtió en la puerta de entrada por la que todo lo que no debía entrar, entró. No porque ella fuera débil, sino porque su sistema fue explorado con una precisión que ella no podía ver porque nadie le había enseñado a verla. Hasta ahora. Hay un momento en el proceso de sanación que nadie te avisa que va a llegar. No es dramático. No viene con una confrontación épica ni con un discurso que finalmente pone todo en su lugar. Viene en silencio, casi sin que te des cuenta,
en un momento completamente ordinario. Es el momento en que te das cuenta de que tu amabilidad con ciertas personas no viene del amor, viene del miedo. Miedo al conflicto. Miedo a ser vista como difícil, como fría, como ingrata. Miedo al abandono. Miedo a que si no das lo que se espera de ti, las personas que necesitas se vayan. Y esa revelación, cuando llega de verdad, cuando no es solo un concepto que entiendes intelectualmente, sino algo que sientes en el cuerpo, cambia todo. Porque en el momento en que puedes distinguir entre la amabilidad que nace del amor genuino y la amabilidad que nace del miedo, ya no puedes seguir ofreciendo la segunda de la misma manera. No porque decidas dejar de ser amable, sino porque algo en ti ya no puede fingir que son la misma cosa. Suscríbete al canal ahora mismo. Lo que voy a describir en los próximos minutos es algo que muy pocas personas pueden articular con claridad y que puede cambiar completamente cómo entiendes tu propio proceso. Este momento, esta distinción, es el giro interno más importante de toda la sanación. Es el punto donde la empática deja de reaccionar desde el miedo y empieza a elegir desde la claridad. Y esa diferencia se hace visible. De maneras concretas. De maneras que los demás notan aunque no entiendan que las está causando. La primera cosa que cambia es esto. Ella deja de explicar lo que no necesita ser explicado. Durante mucho tiempo, la empática justificó cada decisión que tomaba. Cada límite que intentaba poner venía acompañado de una explicación detallada de por qué era necesario, de disculpas por el inconveniente que causaba, de preguntas implícitas buscando aprobación. Como si poner un límite fuera algo que necesitara ser defendido ante un tribunal. La empática sanada pone el límite. Punto. No porque se haya vuelto insensible, sino porque entiende que quien necesita que le expliques por qué merece ser tratada con respeto ya está demostrando que no puede dártelo. La segunda cosa que cambia es que deja de sonreír cuando no quiere. Esto suena pequeño. No lo es. La sonrisa refleja, la que aparece automáticamente para suavizar la tensión, para hacer que los demás se sientan cómodos a expensas de tu propia incomodidad, es uno de los mecanismos más profundamente instalados en la mujer empática. Y cuando ese mecanismo se interrumpe, cuando ella puede estar en una situación tensa sin suavizarla automáticamente, algo fundamental ha cambiado en su relación con su propio espacio interior. La tercera cosa que cambia es que deja de suavizar las verdades para proteger a quien la hirió. Esta es quizás la más difícil de todas, porque la empatía genuina de esta mujer todavía está ahí. Todavía puede sentir el impacto que sus palabras tienen en los demás. Todavía le importa. Pero en la sanación aprende a separar el impacto emocional que sus palabras generan del deber de silenciarlas para no incomodar a quien no merece esa protección. Decir la verdad con claridad no es crueldad. Es respeto, tanto hacia el otro como hacia sí misma. Dime en los comentarios, ¿cuál de estos cambios reconoces en ti? ¿Hay alguno que ya vives y otro que todavía estás construyendo? Cada respuesta es diferente y todas forman parte del mismo proceso. La cuarta cosa que cambia es la más poderosa y también la más invisible desde afuera. Deja de intentar convencer a las personas de que su amor es real, de que sus intenciones son buenas, de que merece ser tratada bien. Durante demasiado tiempo, la empática operó desde un lugar de defensa constante de su propio valor. Como si necesitara pruebas permanentes de que existía, de que importaba, de que su presencia en la vida de alguien era algo que valía la pena. En la sanación, esa necesidad se disuelve, no porque ya no le importe, sino porque ya no depende de que nadie más lo confirme. Sabe lo que vale. Lo sabe en silencio, sin necesitar que nadie se lo repita. Y eso, esa seguridad silenciosa, es lo que los demás perciben antes de entender que cambió. Es lo que hace que algunos se acerquen de maneras nuevas y más honestas. Y es lo que hace que otros, los que dependían de su inseguridad para mantener el control, comiencen a sentir que algo se está escapando de sus manos. Especialmente los narcisistas. Especialmente las personas tóxicas. Porque para ellos, este cambio no es solo inesperado. Es una amenaza directa a todo el sistema que construyeron. Quiero que entiendas algo que la mayoría de los videos sobre narcisismo no dice con suficiente claridad. Para el narcisista, la empática amable no era una pareja. No era una amiga. No era una persona con quien construir algo real. Era un sistema que funcionaba.
Un sistema que él aprendió a operar con una precisión que ella nunca supo que estaba siendo operada. Sabía exactamente qué palabras activaban su culpa. Sabía que silencios le generaban ansiedad. Sabía que gestos de ternura la hacían bajar la guardia justo cuando había tomado distancia. Sabía qué versión de sí mismo mostrar en cada momento para obtener la reacción que necesitaba. Ese conocimiento no venía del amor. Venía de años de observación calculada de una persona que nunca supo que estaba siendo estudiada. Y cuando la empática sanada deja de responder como ese sistema predice, algo en el narcisista se fractura. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana. Lo que voy a describir es el proceso interno del narcisista cuando pierde acceso a la empática, y entenderlo puede ser lo que te protege de volver a caer en la dinámica. Cuando ella deja de ser amable de forma automática, lo primero que ocurre en él es confusión. No la confusión ordinaria. La confusión de alguien cuyo mapa dejó de funcionar. Presiona donde siempre presionó y no obtiene la reacción esperada. Activa la culpa con las palabras que siempre funcionaron y encuentra calma en lugar de disculpas. Intenta el distanciamiento calculado que antes la ponía ansiosa y se encuentra con que ella simplemente sigue adelante. Y esa calma, esa ausencia de reacción, es lo más desorientador que puede experimentar. Porque el narcisista no construye su poder sobre la confrontación directa. Lo construye sobre la previsibilidad de sus víctimas. Y cuando esa previsibilidad desaparece, su sentido de control se desmorona de adentro hacia afuera. Lo que ocurre después sigue siempre uno de dos caminos. El primer camino es la escalada. El narcisista que no puede aceptar que perdió acceso no concluye que sus tácticas fallaron. Concluye que no las está aplicando con suficiente intensidad. Así que duplica el esfuerzo. Las provocaciones se vuelven más directas y más crueles. Los intentos de activar la culpa se vuelven más elaborados y más personales. Puede recurrir a personas cercanas para transmitir mensajes que él sabe que van a afectar. Puede aparecer con una vulnerabilidad repentina, con lágrimas, con reconocimientos parciales, con la versión de sí mismo que sabe que siempre activó el instinto de sanar en ella. Este momento es el más peligroso de todo el proceso. No porque él tenga más poder, sino porque es el momento donde parece más humano. Y la empatía genuina de la empática puede confundir esa actuación con un cambio real. No es un cambio real. Es el sistema empujado al límite porque está fallando. ¿Reconoces ese patrón? Hubo un momento en tu historia donde justo cuando ibas a alejarte definitivamente, las provocaciones o las demostraciones de afecto se intensificaron de manera que nunca habías visto antes. Escríbelo en los comentarios. Ese patrón es casi universal y reconocerlo puede proteger a alguien que está en ese punto exacto ahora mismo. El segundo camino es la desaparición. Cuando la escalada no produce resultados, cuando incluso el máximo esfuerzo no logra reactivar la dinámica anterior, algunos narcisistas simplemente se retiran. No porque hayan procesado lo que ocurrió, no porque hayan reconocido el daño, sino porque sin acceso emocional, sin la posibilidad de alimentarse de las reacciones de ella, la relación dejó de tener utilidad. Y se van a buscar otro sistema que funcione. Esto puede doler de una manera particular, porque puede activar exactamente la herida que él siempre supo cómo usar, la sensación de no ser suficiente para que alguien se quede. Pero la empática sanada puede sentir ese dolor, puede reconocerlo, puede honrarlo, sin interpretarlo como evidencia de su falta de valor. Lo que realmente significa esa partida es algo completamente diferente. Significa que el sistema que dependía de su herida ya no tiene acceso a ella. Y hay algo más que ocurre en esta fase que muy pocas personas describen. El narcisista se vuelve transparente. No desaparece. Se vuelve legible. La empática sanada ya no necesita analizar durante horas cada gesto, cada silencio, cada cambio de humor. Lo ve con una claridad que antes no tenía. Ve el movimiento antes de que se complete. Reconoce la táctica antes de que se active. Y desde ese lugar de visibilidad, simplemente elige no jugar. No con rabia. No con desprecio. Con la tranquilidad de alguien que entiende completamente las reglas de un juego en el que ya no quiere participar. Llegamos al punto del video que más me importa que escuches. Porque todo lo que hemos hablado hasta aquí
El condicionamiento, la trampa de la amabilidad, el colapso del sistema narcisista, puede sonar como una historia de pérdida. Como si sanar fuera principalmente un proceso de cerrar puertas, de dejar de dar, de volverse menos. No es eso. La sanación no elimina la empatía, la refina. Y lo que queda después de ese proceso de refinamiento es algo que no tiene comparación con lo que existía antes. No porque sea más grande, sino porque es más real. La empática que todavía estaba atrapada en los ciclos de amabilidad condicionada ofrecía su gentileza de manera indiscriminada. A quien la merecía y a quien no, a quien la valoraba y a quien la usaba. A quien construía con ella y a quien se alimentaba de ella. No porque fuera incapaz de distinguir, sino porque el miedo que tenía por debajo no le permitía actuar sobre esa distinción. Suscríbete al canal ahora mismo. Lo que viene es la parte más importante de todo lo que hemos visto hoy. La empática sanada todavía tiene esa misma capacidad de sentir. Todavía percibe el dolor detrás de las palabras. Todavía puede conectar con una profundidad que muy pocas personas tienen. Todavía es capaz de una generosidad genuina que transforma a quienes la reciben. Pero ahora esa capacidad tiene dirección. Ya no se derrama sobre todo el mundo por igual. Se dirige. Se elige. Se ofrece a las personas que pueden recibirla sin explotarla, que pueden valorarla sin necesitar agotarla, que pueden estar en su vida sin necesitar que ella se achique para que ellos quepan. Y esa distinción, esa capacidad de dirigir su gentileza con intención en lugar de dispersarla por miedo, es lo que la hace verdaderamente poderosa. ¿Y qué ocurre con las relaciones que ya tiene cuando llega a este punto? Algunas se transforman. Hay personas en su vida que, cuando dejan de recibir su amabilidad automática, reaccionan de manera sorprendente. Se acercan de manera diferente, más honesta, más recíproca. Como si la ausencia de la dinámica anterior les hubiera dado espacio para relacionarse de otra manera. Esas relaciones valen la pena. Esas personas pueden quedarse. Otras relaciones, en cambio, simplemente no sobreviven al cambio. No porque ella las haya destruido, sino porque estaban construidas sobre su disposición a dar sin recibir, y cuando esa disposición cambia, no hay nada más que la sostenga. Y eso duele. Sería deshonesto decir que no duele. Perder relaciones, incluso relaciones que ya no te servían, implica un duelo real. Pero hay algo en ese duelo que es diferente a los duelos anteriores. Hay una claridad en el que no tenía los otros. Una sensación de que aunque duele, es correcto. De que el espacio que se crea tiene un propósito. Dime en los comentarios, ¿has sentido eso? ¿Ese tipo de dolor que duele pero que al mismo tiempo se siente como el dolor correcto? Quiero leer cómo lo describes porque creo que es una de las experiencias más difíciles de articular de todo este proceso. El espacio que se crea cuando la empática deja de llenarlo todo con su amabilidad refleja no es un vacío. Es una apertura. Una apertura para relaciones que no necesitan que ella se pierda a sí misma para existir. Para conexiones que se construyen sobre reciprocidad real, no sobre el desequilibrio que ella aprendió a normalizar. Para un tipo de amor que no se parece en nada al amor que conocía antes, precisamente porque no le exige nada que no sea exactamente quien es. Eso es lo que espera del otro lado de este proceso. No la ausencia de gentileza. La gentileza elegida. No la ausencia de amor. El amor que no te cuesta quien eres. No la frialdad. La claridad. Y hay algo más que quiero que te lleves de este video, algo que considero la síntesis de todo lo que hemos hablado hoy. La amabilidad que sobrevive a la sanación es la más valiosa que esta mujer ha tenido en su vida. No porque sea más intensa, sino porque es completamente suya. No viene del miedo. No viene del condicionamiento. No viene de ningún contrato que firmó siendo pequeña sin entender lo que estaba aceptando. Viene de la elección. Libre, consciente, informada. Y esa amabilidad, la que se ofrece desde ese lugar, tiene un peso diferente. Las personas que la reciben lo sienten aunque no puedan explicar por qué. Hay algo en ella que no se puede fingir ni replicar. Es el resultado de alguien que atravesó todo lo que atravesó y decidió, de todas formas, seguir eligiendo la conexión. Pero ahora desde un lugar donde esa elección no la reduce.
La expande. En el próximo video vamos a hablar de algo que ninguna empática sanada espera, lo que empieza a ocurrir en sus relaciones, en sus vínculos y en su vida cuando llega a este punto. ¿Qué tipo de personas empiezan a aparecer? ¿Qué cambia en la calidad de lo que atrae? ¿Y por qué, para muchas, lo más difícil no es sanar sino aprender a recibir lo que llega después de sanar? No te lo pierdas. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana. Ese video puede ser exactamente lo que necesitas para entender que el proceso que viviste tenía un destino que todavía no puedes ver completamente desde donde estás. Hasta el próximo video.